Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos un tema muy importante. Este debería ser uno de los temas más debatidos en el país. Y por eso felicito a los gremios, a los colegios profesionales, a los que proponen. Y hoy nos vamos a encontrar con una propuesta económica de cómo generar empleo en Honduras. Ustedes habrán percibido que la tendencia generalmente de los hondureños, de los partidos políticos de oposición, del sector obrero, del sector gremial, inclusive de nosotros los periodistas, la tendencia es simplemente a criticar, que no es malo la crítica, ¿verdad? La crítica es fundamental en la democracia. Pero generalmente nuestra forma de pensar es con cuestionamientos permanentes sin presentar opciones de solución, y tenemos que admitirlo. Yo como periodista, como prensa, admito que nos falta más propuesta. Si uno ve la cotidianidad de Honduras, los pensamientos que se reflejan a través de la prensa digital, electrónica, impresa en Honduras, simplemente es a causar inestabilidad, a verlo todo malo, todo oscuro, sin presentar propuestas, a terminar de hundir al país. Y yo me hago esa autocrítica también. Cuando veo un gremio que dice, propongo esto, sugiero esto, ¿saben qué digo yo? Hay equilibrio, hay madurez, porque yo no sé qué vamos a lograr con un país roto, yo no sé qué vamos a lograr con un país en llamas, yo no sé qué vamos a lograr con un país hundido, inclusive hasta la misma oposición política. ¿Qué le conviene? Le conviene un país menos fraccionado, menos polarizado, con más estabilidad económica, porque cuando lleguen a gobernar no tendrán dificultades. ¿Qué? Son 4 años cuando un país tiene su economía destruida, su aparato productivo destruido y con una imagen pésima. Es difícil lograr en 4 años la recuperación, la generación de empleo. Por eso mucha gente se va, y se va como frustrada a los 4 años. Bueno, el que tenemos se quedó 4 años más. ¿Pero a qué? ¿A qué costa? ¿Con qué sacrificio? Gobernar como está gobernando el presidente Hernández en este momento. No sé, desde mi perspectiva, eso es lo peor que le puede pasar a un presidente. Sin apoyo, sin respaldo, cuestionado por buena parte de la población. Yo francamente no sé cómo este hombre se levanta y tiene cierta estabilidad cada mañana con el nivel de críticas y de adversidad que tiene en Honduras. Lo que quiero decir es que indistintamente de quién gobierne, es bueno para Honduras, es bueno para el Estado de Honduras que haya gente pensante, gente que proponga, que sugiera, que tenga ideas que aportar de cómo salir adelante. Porque ese camino que llevamos de destruir, de estar llamando todos los días a la destrucción de Honduras, a mí como demócrata no me cabe en la cabeza. No me cabe, y digo yo, ¿cuánta gente se une a los que el llamado permanente es casi a la destrucción de Honduras? Yo creo que ni políticamente conviene al dirigente o a los dirigentes que pasan en eso. Como ciudadano, como elector, yo me convenzo de quien me propone las mejores ideas, de quien tiene las mejores ideas para Honduras. Ahí lo sigo. ¿Cuántas veces no he votado por el partido con que simpaticé muchas veces, o algunas veces, pensando en que este puede ser mejor diputado, pensando en que este puede ser mejor alcalde, pensando que este puede ser mejor presidente? Así que hoy aquí en Frente a Frente,
una propuesta de cómo generar empleo y teniendo un insumo que no contábamos ayer. ¿Cuál es ese insumo? México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo este martes, un acuerdo por medio del cual Estados Unidos se compromete a liberar entre el sector público y privado proyectos por un valor de 5.800 millones de dólares para el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Se comprometió también a hacer ese desembolso, pero por un monto de 4.800 millones de dólares en Chiapas, en toda esa zona fronteriza con Guatemala. Y bueno, y el presidente Obrador, que se ha comprometido a invertir 25.000 millones de dólares en los próximos 5 años en esa zona pobre fronteriza con Centroamérica. Este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. Profesionales que se sientan, piensan, perseveran, se queman las pestañas y dicen, aparte de la crítica, que es válida en democracia, yo también tengo ideas para decirle a Honduras cómo mejorar y generar más empleo. Por favor, les pido su atención en la próxima hora 55 minutos. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida la Facultad de Economía con esta propuesta de generación de empleo para el país. Esta mañana tenemos al jefe del Departamento de Economía, el licenciado Henry Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenido. Gracias. Bienvenido y felicidades. Gracias. Porque mire, aquí son pocos los que proponen. Y la autocrítica la hacemos inclusive en el mismo gremio mío. Bienvenidos los que proponen, los que aportan ideas. Gracias, gracias. Igual al expresidente del Colegio de Economistas, que es vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Julio Raudales. Bienvenido, licenciado. Renato, es un placer tenerlo. Siempre es un placer estar en Frente a Frente. ¿Cómo ven el panorama para el próximo año, licenciado? Bueno, económico. Para el próximo año nos espera una situación nada agradable. ¿De veras? Sí. Vea, este gobierno tiene que enfrentar grandes retos. El primero es que no ha logrado consolidar su gabinete. Se creía que después de 4 años de experiencia, cuando ya tenían diagnosticado y conocían el país, se iban a hacer unos pequeños ajustes y que iba a funcionar mejor. Pero no, todavía sigue en deuda con eso. Luego tenemos las distracciones que está provocando la oposición. Eso le genera estrés al gobierno, perturbaciones. Se siguen habiendo manifestaciones en las calles. Eso ahuyenta a los inversionistas. Y entonces hay que negociar. El diálogo, aun cuando tuvo avances, tuvo algunos acuerdos, todavía no se concretizan. Entonces, también hay que abordar eso. Otro de los problemas que tenemos por aquí es el de la corrupción. Sigue en deuda este gobierno, igual que los anteriores, con la población. Esa percepción de que los gobiernos son corruptos, que no manejan con transparencia los recursos, todavía está en el ambiente. Luego le podemos sumar a eso los precios internacionales. Ha habido una caída de los productos de exportación. El café cayó drásticamente, igual el precio de la palma africana. Los precios del petróleo van a subir, eso ya está pronosticado. La OPEP ya se reunió, ya acordaron bajar en 1.2 millones la oferta para los próximos meses. Con lo cual sube el precio en el mercado internacional. Y entonces vamos a estar ese debate entre el mayor consumidor del mundo, que son los Estados Unidos, y los mayores productores, Arabia Saudita, y ahora que Rusia está tras bambalinas, que Rusia no forma parte de la OPEP, pero es observador, y está en una especie de contubernio con los países más productores y están manipulando los precios. Entonces lo que nos espera es que sube el combustible el próximo año. Luego también tenemos los fenómenos naturales.
no podemos desconocer lo que eso generan trastornos. O nos cae el fenómeno del niño o nos cae la niña. Entonces, tenemos que ver hacia el futuro y analizar todo este panorama, que no va a ser nada fácil. Todo esto, Renato, se traduce en una sola frase: falta de planificación. Seguimos improvisando. Este país no tiene un rumbo, y precisamente ese es el fracaso, y esas son las debilidades que se ven en algunos ministerios. Los ministros están solos ante una gran realidad. Están haciendo acciones que no se coordinan dentro del mismo gobierno. Entonces, ellos ven al pueblo como un cliente y no lo tratan bien. Entonces, veamos los casos. Hay ministerios que no presentan mayores problemas. Los que presentan problemas son los que tienen que ver con el bienestar de las personas: salud, educación, seguridad. Entonces, la población crece, la infraestructura sigue siendo la misma, y eso se ha atomizado, ¿no? A tal grado de que las atenciones per cápita suben y hay deficiencias, producto de eso, ¿no? Producto de la misma pobreza del país. Bueno, con lo que usted me está diciendo, ya me están dando deseos de hacer las maletas. Yo creo que, bueno, no es para alarmar, pero tenemos que ser realistas, definitivamente. No, correcto. Tenemos que afrontar la realidad que tenemos para buscarle salidas. No es pintar el panorama negro para asustar, no, es poner los pies sobre la tierra para pensar que no podemos seguir a la deriva. Y entonces nosotros, desde la facultad, hemos pensado que necesitamos un plan. Ya teníamos un plan de nación, visión de país, que inició con buen éxito. Se estudió el país, se hicieron propuestas, pero se abandonó. Entonces, nosotros hemos dicho, vamos a presentar una propuesta con algunos lineamientos que orienten la generación de trabajo, porque ese es el principal problema que estamos atravesando actualmente: la falta de oportunidades para las personas. ¿Qué piensa el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Honduras, ante lo que nos resume concretamente el decano de la facultad? Y además profesor de la facultad y el Departamento de Economía, Renato. Bueno, todavía sigo siendo profesor. Yo concuerdo con todo lo que dice mi colega Henry Rodríguez en términos del panorama que enfrenta Honduras para los próximos años, ¿no? Sin embargo, pienso, Renato, que justamente en las situaciones críticas es donde están las posibilidades. Ahora, es importante decir dos cosas. La primera es que debemos de tener la suficiente entereza y la suficiente inteligencia para entender la situación que nos rodea y tomar decisiones al respecto. Henry hablaba de problemas que se pueden dar tanto a nivel interno o que se siguen dando a nivel interno del país y también a nivel externo, pero también hay elementos que podemos aprovechar. Hay oportunidades, Renato. Estados Unidos lleva 96 meses de crecimiento económico. Eso es un récord. Desde antes de los años 30 del siglo pasado, Estados Unidos no crecía durante tanto tiempo sin tener una sola recesión económica. Ya son prácticamente 10 años de crecimiento, y esto siendo Estados Unidos nuestro vecino más cercano en términos de potencia económica y el mayor mercado que nosotros tenemos disponible, creo que es un elemento que tenemos que aprovechar. Julio, ¿qué país es el que mejor provecho saca de ese tratado de libre comercio que firmó Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos? Porque con lo que usted dice, yo me repregunté, bueno, ¿y de qué nos sirve si no estamos aprovechando plenamente ese gran mercado y ese mejoramiento que tienen en su economía para consumir? Bueno, en Centroamérica se habla mucho, por supuesto porque nosotros vivimos acá, del Triángulo Norte. Entonces yo te voy a hablar del Triángulo Sur, incluida Nicaragua, con todos los problemas que tiene, ¿verdad? Pero si hay países que han sacado provecho de lo que se firmó en el año 2006, ojo, ya llevamos 12 años, sí, ¿verdad? Han sido Costa Rica, a quien le costó muchísimo tomar la decisión de entrar o no entrar, tuvieron que ratificarlo mediante un referéndum. Me acuerdo que el Congreso se tardó. Panamá, Renato, que ha estado creciendo a una tasa del 6 y 7% en los últimos 10 años. Y República Dominicana, que ha estado creciendo económicamente a una tasa del 5 o 6% en los últimos 10 años. Fíjate bien, hace 10 años Panamá
no tenía los niveles educativos que tiene en este momento. Panamá es el país, ya está a punto de alcanzar a Costa Rica en términos de su cobertura y calidad educativa. Dominicana anda en el mismo camino, ¿no? Y mucho de eso se debe a que han aprovechado con crecimiento en su productividad, con mejoras en su competitividad, en su clima de negocios, han aprovechado las ventajas que les ofrece un mercado tan grande como el mercado de los Estados Unidos. Yo te voy a poner un ejemplo adicional, que me parece que es bien importante. Honduras también firmó en el año 2012, creo que fue, Henry, el acuerdo de libre asociación con la Unión Europea. Te voy a poner un solo caso. El cacao. Los suizos, los franceses, producen el mejor chocolate del mundo y requieren material, y en el tratado, en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, un elemento, digamos uno de tantos, es el cacao. Honduras tiene derecho a 2 millones de quintales anuales de entrada libre a Europa de cacao. ¿Sabes cuánto está produciendo? 80,000. Llevamos ya 6 años en esto, y Honduras no tiene una estrategia de incremento, por mencionar un solo producto, de incremento en la producción de cacao que le permita entrar con los 2 millones que tiene de cuota. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pero tú que has estado ahí en la esfera gubernamental, tienes mayor comprensión del por qué no aprovechamos las cosas. Indistintamente que este sea otro gobierno, pero es del mismo partido en el que tú estuviste. Tú estuviste como ministro en el gobierno de Porfirio Lobo. ¿Qué nos pasa? Porque teniendo esas oportunidades no las aprovechamos. Fíjate que ya lo mencionó Henry. Y yo no quiero defender mi gestión, ¿verdad? No, pero no se trata de eso. Pero sí. Es importante decir algo. Mira, desde el gobierno del presidente Zelaya, Renato, se comenzó a elaborar un plan de nación con visión de país. Me acuerdo que a mí en el año 2009 me llamaron para retomar este tema antes de que el gobierno de Pepe Lobo comenzara, y me dijeron, Julio, por parte del Colegio de Economistas, yo era miembro de la Junta Directiva en ese tiempo, y me dijeron, ayúdanos a trabajar en este asunto, el gobierno de Zelaya. Yo estaba trabajando en un organismo internacional en ese tiempo, pero dedicaba la mitad de mi día, cuando salía de mi oficina en el organismo internacional, para irme a trabajar y apoyar esta iniciativa. Y durante los meses entre marzo y noviembre del 2009, estuvimos trabajando esto. Un elemento fundamental del Plan de Nación, Renato, era ciudadanizar el presupuesto a través de consejos regionales de desarrollo, que fueran las personas que están allá en el campo, en las regiones, en los departamentos, en Olancho, en Lloro, en Lempira, en Intibucá, quienes decidieran qué hacer con los recursos que se les asignaran, considerando las prioridades y las fortalezas que tiene cada territorio. Pero a la gente de aquí, de Tegucigalpa, fundamentalmente, a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, y esa era mi lucha, y esa fue mi lucha durante 4 años, Renato, les daba pavor que los ciudadanos tuvieran poder, les daba pavor que los ciudadanos tuviesen la determinación de en qué querían ellos desarrollar sus comunidades. Y yo diría, no querían más descentralización, porque a los gobernantes y sus ministros les gusta la concentración de poder. Esa es la respuesta que estaba buscando. Y yo te digo, yo estuve muchas veces incluso a punto de renunciar a mi cargo en aquellos días, porque por más que yo empujaba el tema como ministro de Planificación, y bien lo decía Henry también hace un momento, mira, Renato, un barco sin rumbo no tiene buen viento nunca. Para un barco que no tiene una ruta, no hay viento bueno. Y Honduras, lastimosamente, aunque se planteó una ruta en el año 2010, después de 4 años de trabajo, porque eso, quiero decirlo, la elaboración del Plan de Nación fue un elemento que Pepe Lobo, que el gobierno del 2010 al 2014 retomó de un gobierno anterior, que se había estado planteando ahí. Y a mí me llamaron a ese gobierno porque había estado trabajando, justamente colaborando desde el Colegio de Economistas con ese planteamiento. Sin embargo, como te digo,
Yo diría que en ningún momento, ni de ese gobierno, ni de los posteriores, ni de los otros dos que tenemos, incluyendo el que tenemos ahora, se tomó realmente en serio ese elemento que es crucial, que es que la población, a través de consejos regionales de desarrollo, a través de consejos departamentales, a través de consejos municipales de desarrollo, e incluso de consejos locales, pudiese determinar cuáles son sus verdaderos prioridades para poder desarrollarse. Nadie más que la gente. Y este es el segundo elemento que yo te quería señalar, Renato. El primero era que si somos inteligentes podemos aprovechar los hitos que existen en este momento en el mundo. Es cierto, hay amenazas, ¿verdad? Tenemos precios del petróleo que posiblemente van a subir, tenemos una situación complicada, pero ya lo dijiste vos ahorita al inicio. Van a venir 5.000 millones de dólares aquí a Centroamérica. Si nosotros sabemos proponer adecuadamente y con transparencia e inteligentemente, podemos aprovecharlo. El crecimiento de los Estados Unidos podemos aprovechar para exportar más bienes allá. Y el otro elemento que te digo es, Renato, nadie nos va a salvar de este atolladero si no somos los mismos hondureños. Estoy claro en eso, estoy claro en eso. Ahora, y tenemos la capacidad, hicimos la reingeniería, hicimos la reconversión industrial, que previo a la firma y a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica Dominicana y Estados Unidos, se nos vino diciendo, miren, si hay dos palabras que yo escuché antes de que los congresos ratificaran ese Tratado de Libre Comercio, antes de que las comisiones negociadoras de los países centroamericanos y dominicanas lo aprobaran, fue la reconversión industrial. ¿Cuántas veces no mencionamos esas palabras? ¿Cuántas veces los dirigentes empresariales, los funcionarios gubernamentales, reconversión industrial, y les vamos a dar oportunidades y plazos antes de que los inundemos de productos para que reconviertan su industria? ¿Tú recuerdas? ¿Usted recuerda, Lick? Bueno, yo digo, la reconvertimos de tal forma que tenemos todavía oportunidades de aprovechar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, antes que se le ocurra a Trump venir y decirlo, vamos a revisar también ese tratado porque no nos conviene. Esas preguntas las vamos a hacer. Y lo otro, y miren, hondureños, yo creo que ustedes van a coincidir. A excepción de Pepe Lobo, que fue el único que no le picó ese zancudo a ese aegyptis con el asunto de la reelección. Eso es lo que nos ha matado a los hondureños. Hay críticas sobre el sector privado, que le falta más fuerza, pero yo conozco a empresarios hondureños que invierten bastante, y cuando miran que no hay condiciones para invertir aquí, pero por supuesto, se van al extranjero a meter 300, 400, 500 millones de dólares. Nada más cobarde que un billete de 100 lempiras. Yo diría, no le echemos tanto la culpa al sector privado. Miren, la desgracia de Honduras es a esa clase política que llevaba bien las cosas. ¿Quién puede negar los primeros años de gobierno de Mel Zelaya? Con eso que todavía hay ese debate con el incremento del 100% al salario mínimo. Bueno, Andrés Manuel López Obrador aumentó el 99% de salario para una región de México y el promedio es 16-25%. Todavía está el debate que dicen que las pymes, que las MIPYMES fracasaron con ese aumento, pero nadie puede negar que hubo mejorías económicas en el gobierno de Zelaya. ¿Cuándo es que comienza a debilitarse ese gobierno? Cuando se le mete la onda de la constituyente y todo eso. Bueno, Pepe Lobo se dedicó a llevarnos de nuevo al sistema interamericano, y luego lo que ustedes ya saben. Viene el presidente Hernández, igual yo digo que comenzó como Pepe Lobo, con mucha gerencia administrativa en la presidencia. Se le mete la onda de la reelección y comienza la inestabilidad política ahí. Eso ha sido, en resumen, los últimos 12 años de Honduras. El gran estancamiento del país, esa ambición desmedida de la clase política. ¿Y con qué nos encontramos ahora? Con un presidente que se le está haciendo difícil lograr gobernabilidad. Con una oposición que pareciera que su deseo es que nos acabemos de hundir para intentar ganar las próximas elecciones. Pero bueno, miren, ellos no vinieron a debatir esto que estamos debatiendo en este momento. Simplemente es como un complemento. Ellos vinieron a presentarnos una propuesta. La Facultad de Ciencias Económicas tiene una propuesta. Cómo en medio de las dificultades, pero además
de las oportunidades que están ahí. Pese a que no hay la reconversión industrial de nuestro aparato productivo, como lo dijimos, todavía hay oportunidades para generar empleo. Vamos a ver si ellos tienen la varita mágica para que Honduras genere empleo suficiente el próximo año. Después de la pausa, pero antes Jennifer va a plantear la pregunta, ¿verdad? Para que el público comience a interactuar. Ojalá que la tuvieran, hombre. Ojalá que de aquí saliera una idea que la retome este gobierno en función del anhelo de generar empleo. Vamos, Jennifer. Buenos días, Renato. Ahí ven la pregunta en pantalla. ¿Qué porcentaje de confianza tiene usted que nuestra economía mejore en el 2019? Como usted dice, está abierto también a sugerencias que tengan los hondureños, expertos, economistas que sé que nos ven en el programa. Así que las cuentas de redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Les repito la pregunta. ¿Qué porcentaje de confianza tiene usted que nuestra economía mejore en el 2019? Fíjate que antes que te vayas a la pausa, no quiero que se me escape tu idea. Miren, y admitámoslo también, yo al único gremio, a excepción de ustedes, y de repente no me recuerdo de otro, que yo veo que en Honduras propone sistemáticamente cómo mejorar nuestra economía, cómo generar empleo, es al sector empresarial. Hoy que nos tiene aquí con expectativa la Facultad de Ciencias Económicas, pero yo son los únicos que miro que pasan ahí constantemente proponiendo esto para mejorar las condiciones económicas del país. Yo, los partidos políticos de la oposición, ¿desde cuándo yo no les escucho nada en función de cómo ellos sacarían adelante esto? A los gremios, obreros y campesinos, ¿cuándo los escucho yo proponiendo? Miren, yo creo que hay que dar un salto cualitativo y no quedarnos simplemente en esa fobia que tenemos en este instante, sino que aportar ideas. ¿De qué le va a servir a cualquiera de la oposición llegar con un país destruido, social, en lo económico? 4 años les va a costar. Bueno, ahora hay reelección, pero miren las consecuencias de la reelección. Todavía los hondureños no aguantan ese asunto de la reelección, no quieren la reelección. Bueno, vamos a la pausa y enseguida, de pie, tenemos suficiente infraestructura tecnológica aquí para que la Facultad de Ciencias Económicas nos convenza de que su plan anda por la vía correcta para la generación de empleo. Bueno, vamos a dejar en este momento aquí tanto al decano de la Facultad del Departamento de Economía, jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Henry Rodríguez, y a don Julio Raudales para que nos comiencen a explicar esta propuesta que hoy socializan con los hondureños. Licenciado Rodríguez. Bueno, nosotros elegimos gobierno cada 4 años y nos preguntamos para qué. Y los gobiernos tienen unos objetivos macroeconómicos bien claros: promover la producción y el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la generación de empleo. Y se dice, si logran hacer medianamente bien estas 3 cosas, el país va a avanzar. Generación de empleo, estabilidad de precios y la promoción del crecimiento económico. Menos inflación, estabilidad de precios y crecimiento económico. 3.3 es el crecimiento económico que se nos proyecta para los próximos meses. Entonces, y si tuviéramos que medir el éxito o el fracaso de un gobierno a través de un solo indicador, necesariamente tendría que ser la pobreza. Y ahí andamos muy mal, ¿no? 62% de la población es pobre. Entonces analicemos qué está pasando con la población. Vemos aquí que en este año 2018 ya rebasamos los 9 millones de habitantes. Cuando se inicia el periodo de democracia en 1982, apenas éramos 4 millones. Para el 2001 éramos 6.3 y ahora somos 9. O sea, cada gobierno va recibiendo una carga considerable de población, y esta población nace con sus propias necesidades, va a demandar más escuelas, más hospitales, y cuando crezca, por supuesto, puestos de trabajo. Lo interesante aquí, y a la vez preocupante, es que la población se está trasladando del campo a la ciudad.
En la década de los 80 era 73% de la población vivía en el campo, 47% en la ciudad. Luego, a inicios de este siglo, ya vemos que el comportamiento ha bajado, que sigue siendo rural la población, sigue siendo más rural, pero en este momento ya eso se cambió y el 54.6% está viviendo en las ciudades y el 46% está viviendo en el campo. ¿Qué significa esto? Estamos abandonando el área rural, que estamos atomizando las ciudades, y esto es peligroso, ¿no? Resúmame eso, por favor. Yo le controlo los papelitos para que me señale y haya mayor comprensión de ese público que nos ve en todo el país. Tenemos un minuto para resumir esto. Ok, veamos que en el 2001 éramos apenas 6.3 millones. Poquitos, Y que poquitos. pasamos a 9 ahora, ¿no? Más de 3 millones. Y que tenemos aquí, que por área geográfica, 54.6 estaba en el campo en ese entonces. Y el, No, 54.6 en el área urbana. en el área urbana, perfecto. Y 45.4 En el área rural. Y luego por sexo teníamos que habían más hombres, más mujeres. Menos hombres que mujeres. Sí, y con un nivel de escolaridad de 6.8. Y superamos ya ese nivel de escolaridad. Sí, ese es el nivel actual. 6.8. 6.8 promedio. grados. Ay, si yo pensaba que era octavo grado de escolaridad. No, De acuerdo al INE, Renato, que estas son cifras del gobierno, cifras oficiales. De acuerdo al INE, en este momento las mujeres tienen 7 años de escolaridad. Ajá. Y son el 51% de la población. Y los hombres tenemos 6.5 años de escolaridad y somos el 48%. O sea que somos menos educados los hombres que las mujeres Sí, en nos Honduras. educamos Sí, menos. definitivamente. Los hombres se retiran más rápido de la escuela que las mujeres. ¿Cuál es el estándar internacional? Como mínimo, para que un país despegue y mejore No su debe condición ser económica. inferior a 14 años. Óiganme, Honduras, esto que me están diciendo los economistas hoy, yo estaba completamente seguro que el grado de escolaridad de los hondureños era de octavo. Y me están diciendo que la escolaridad en los hombres es de 6.5 y la escolaridad en las mujeres es de 7. Ahora, fíjate, Renato. Pero hay que explicar a la gente qué es esto de la escolaridad. Y yo siempre lo explico así. Si nos molieran a todos los hondureños, si nos metieran en un molino a los 9 millones de hondureños e hicieran una masa, ¿saben con qué nivel educativo o de escolaridad saldríamos los 9 millones? Los hombres con 6.0 de escolaridad y las mujeres con 6.5 de escolaridad y las mujeres con 7. Y el estándar debería ser cuarto grado de escolaridad para que salgamos de esto. Entre decimosegundo y decimocuarto. Yo creo que una forma más fácil de verlo, Renato, es: tú tienes, por lo menos, si eres profesional universitario, si te graduaste en la universidad, tú tienes 17 años de escolaridad. Los 12 de secundaria más los 5 de la universidad. Ese debería ser un estándar. 17 sería como el máximo, suponiendo que... En mi caso, por ejemplo, yo tengo más de 22 años de escolaridad. Yo tengo, por ejemplo, los 11 de primaria y secundaria, más 5 de universidad, más 4 de posgrados. Son 22 años más o menos, 21, 22. Si hiciéramos el promedio o contáramos cuánto sacó cada hondureño, los contáramos de todos los mayores, porque esta escolaridad es para los mayores de 18 años, ¿no? Entonces, si contáramos cuántos grados sacó cada persona que tiene más de 18 años en Honduras y hiciéramos el promedio simple, sería 6.5, o sea, estarían en sexto grado los hombres y las mujeres estarían en primer curso de ciclo común. Con razón estamos como estamos. Obviamente, por eso, Renato, hace más o menos unos 15 años yo trabajé un estudio con un famoso economista brasileño que se llama Ricardo Paes de Barros, que lo trajo Naciones Unidas acá para hacer un estudio, y él dijo: la razón de que en Honduras haya tanta pobreza se debe a que los puestos de trabajo son de muy mala calidad, y los puestos de trabajo son de muy mala calidad porque la formación de capital humano, es decir, la educación en Honduras, también es de muy mala calidad. Entonces no hay posibilidades de traer buenos puestos de trabajo al país si tenemos
tan mala formación. Por eso es tan importante el tema educativo y por eso en la propuesta del Departamento de Economía, que yo quiero aprovechar, perdón Renato, si Sí. me das medio minuto para felicitar tanto al jefe del departamento, que es el que encabezó este trabajo, como a los licenciados Sergio Cepeda, José Luis Martínez Castro, Lourdes Valladares, Mario Pineda y Edwin Arón, que son los profesores que se dedicaron a hacer este trabajo durante ya varios meses. Es un trabajo de más de 90 páginas en donde le estamos haciendo una propuesta a la hondureñidad para que Ok. se pueda tener mejor calidad en los empleos en el país. Avancemos ya con la propuesta. Solo quiero que me digan qué nivel de escolaridad tienen los países centroamericanos. Algunos dos que tú recuerdes. Costa Julio. Rica. Costa Rica, que Costa Rica tiene 12 años de escolaridad. 12 años de Sí, escolaridad. obviamente ellos iniciaron un proceso en el 48 y en este momento están muy arriba de todo. Y el otro que yo quiero mencionar también es Panamá, porque va muy rápido, fíjate también. Y qué curioso, Renato, que son los dos únicos países que no tienen ejército. No voy a decir más, pero resulta que en el año 90 Panamá eliminó su ejército y en donde había una base aérea de los Estados Unidos que tenían ahí cerca del canal, ¿sabes cómo se llama ahora? Yo creo que muchos hondureños lo saben, se llama Ciudad del Saber. Y han dedicado todos los recursos que gastaban antes en defensa, los han dedicado desde el 90 para acá, ya llevan 20 años, así suavecito, ¿verdad?, para educar a los niños y niñas panameños, y en este momento Panamá tiene una escolaridad de 10 años ya. 10 años, Costa Rica 12. Renato, Sí. pero no hemos tomado todavía el analfabetismo, que no solo es este nivel de instrucción que es bajo, ¿no?, sino que el 12.8% de la población es analfabeta, 7% en el área urbana y 20% en el área rural. Permítame, Alarmante. 12% de la población es analfabeta todavía. En promedio, ¿no? En promedio. Sí. ¿Cuánto en la zona rural? 20% y 7% en la urbana. De ese 12% analfabeto, correcto, Sí, le sí, entiendo. del promedio. Sí. Entonces ahora la siguiente, por favor. La siguiente gráfica, ya venimos a la propuesta Vamos a ver fuerte. la otra para ir avanzando. Ya venimos a la propuesta fuerte de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, Renato, de cómo generar empleo. Pero nos gustaría caracterizar todavía el mercado, vamos. el mercado laboral para saber, ¿no? Ok. Porque seguimos siendo un país muy pobre. 62% de los pobres. Aquí está. Un pobre, mire, la pobreza rural es más grave, 70.5. La pobreza se recrudece más en el área rural, donde alcanza el 70.5% de los hogares. Y en el área urbana alcanza el 55.3% de los hogares. La siguiente, por favor. Ahora ya entramos en el mercado laboral. Vemos que de los 9 millones que formamos la población, 7 nada más está en la edad de trabajar. Y esa edad de trabajar comprende de los 10 años a los 65 años. Tal vez contradigo un poco lo que dice la legislación hondureña, pero eso es lo que ha establecido la OIT. Ya se nos está considera pasando el bono demográfico. Sí. Se nos está pasando el bono demográfico sin que aprovechemos la edad en que tenemos toda la Entonces, energía para trabajar. Vemos que 7 millones de hondureños están en edad de trabajar. Y de ellos solamente el 60%, 60.4% participa en el mercado laboral. Esa es la tasa de participación. Que son más o menos unos 4.3 millones de personas. Eso lo vemos en la siguiente, por favor. Pero un buen porcentaje en subempleo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Ok. Aquí tenemos, Ahí vamos a caracterizar un poco los problemas. La población económicamente activa, tanto del 2001 hasta el 2018, vemos cómo ha crecido. La población económicamente activa al 2001 eran más de 2 millones, casi los 2.5 millones de personas. Y en el 2018 la población económicamente activa, vaya, digámosle a la gente, ¿qué es económicamente activa? Es la población que forma la fuerza laboral del país. La que tiene en este momento. La que tiene necesidad de trabajar, la que tiene potencialidad de trabajar. Si todos tuvieran empleados los 4.336.377 personas en este momento, pero con salarios dignos, con buenos salarios, Honduras no sería el país que Claro, es, pero pobre, extremadamente pobre. No habría más de 10% no hubiera de pobreza. desempleo. Vemos que esa concentración de la que ya hablamos, ese movimiento del campo a la ciudad, ha provocado que el Distrito Central y San Pedro Sula concentren la mayor parte de la población. Y luego que por sexo
el 60.2 de esta población son mujeres, hombres, perdón, y 39.8 mujeres. Y esta población está ubicada 54.6 en el área urbana y 45% en el área rural. Aquí queda claro, es el mismo comportamiento del movimiento de la población. La siguiente, por favor. Antes de que Henry diga algo más, quisiera apuntar una cuestión que me parece interesante, Renato, y es la poca presencia que tienen las mujeres en el mercado laboral. Todavía Honduras sigue siendo un país en donde, por alguna razón, sobre todo en el área rural, la mujer no va al mercado de trabajo, se queda en su casa, ¿verdad? Y esto hay que considerarlo, porque además las mujeres tienen más escolaridad, es decir, están más preparadas para ir al mercado laboral y sin embargo se quedan en sus casas. Sí. Obviamente no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con un elemento de patriarcal que todavía existe en nuestro país, ¿verdad? El patriarcado que todavía existe en nuestro país, que hace que la mujer se vea obligada a quedarse en la casa haciendo labores que no generan ingresos para el hogar, a pesar de que tiene más escolaridad. Fíjate qué interesante, ¿no? Contradictorio. Sí. A más escolaridad de la mujer en relación al hombre, la mujer es la que se queda en la casa. ¿Sí? Contradictorio. Ahí limitamos con la presencia de la mujer en la casa. Limitamos parte de lo que Honduras requiere para impulsarse económicamente. Ojo, que no es que la mujer no produzca, porque cuando se queda en su casa trabajando, produce, los niños, pero correcto, no se le remunera esa producción. Y eso es bien interesante. Muy bien, muy bien. Lo que nos muestra es que tenemos 4.090.000 personas ocupadas, que trabajan los niños, sí trabajan, 9.26 de niños están trabajando. Empleo juvenil, personas de 20 años, 30.2, los adultos 49.7 y los adultos mayores. Vamos a ver, 12%. Para que no se enrede la gente, cuando hablamos de que hay 4 millones de personas ocupadas, ¿qué nos quieren decir? Que están trabajando. ¿Trabajando en qué? En alguna actividad económica, pero estas personas están dentro del mercado laboral. Claro, son personas económicamente activas. Sí, y están trabajando en este momento. Ahora, que luego vamos a ver si el trabajo es de calidad, si reciben la remuneración es otra cosa. Correcto, son niños que están lustrando zapatos. Pero esta gente que está trabajando actualmente, ¿no? Que está dentro del mercado, que tiene una ocupación. Posiblemente 200.000 mujeres en chicleras. Correcto. Sí. Posiblemente, bueno, continúen. Ok, la siguiente, por favor. Nos descompone el mercado laboral de acuerdo a los empleadores. Vemos que los empleados públicos son el 5.8 de aquellos 4 millones que mencionamos anteriormente, que los privados son 37.6, los empleados domésticos 3.3, esto es importante. Cuenta propia, las personas que emprenden, ¿verdad? Sí, son los emprendedores, aquellos que se generan su propio puesto de trabajo ante la incapacidad de la estructura económica para proporcionárselos. Ellos por sí solos han emprendido sus actividades y fíjense qué interesante, es el que está aglutinando la mayor cantidad de población, 40.4. Luego tenemos los trabajadores familiares no remunerados, lo que decía Julio, las amas de casa. Estamos hablando de más de 400.000 personas, Renato, casi 450.000 personas que trabajan en su casa y que no son remunerados. Sí. Aquí lo destacable es esto, ¿no? Los cuentapropias. Porque después vamos a ver que tienen problemas. Continuemos. ¿Qué actividades son las que más aglutinan trabajadores? La agricultura sigue siendo la principal, con el 31.6%, el comercio 18%, la industria manufacturera 13.4%, la construcción 5.6%, y pusimos el sector financiero por algo. El sector financiero es el que más crece anualmente, es el que más contribuye al Producto Interno Bruto, pero contribuye muy poco a la generación de empleo. Solo el 1%, que significa unos 37.000 empleados, nada más. O sea que en Honduras hay más o menos, ahorita creo que son 15 bancos. Esos bancos, junto con la generación de energía, los generadores de energía y las telefónicas, ¿no? Las dos empresas telefónicas que hay acá en el país, son los que más aportan al Producto Interno Bruto. Del 3.3 que comentaste, que va a crecer Honduras este año, más o menos un 1.5, casi 2% lo generan estos tres factores. Es inversión de los bancos, del sistema financiero y de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones y generadores de energía. Y entre ellos no llegan ni a 35.000 empleados. O sea, miren, y las cosas son como son. Las cosas son como son. Son los que más plata invierten. Así es. Y los empleos que generan aún
y siendo los que más plata invierten en el país, las telefónicas, los que se dedican a este asunto de la generación de energía y los bancos, ¿cuántos generan? 37,000 empleos. No más que eso, ¿verdad? Y es un problema, Renato, porque como pueden ver en el cuadrito, 1 de cada 3 personas que trabajan en Honduras lo hacen en el sector agrícola. Y una buena cantidad lo hace en el comercio y en la industria manufacturera también. Es decir, prácticamente 2 de cada 3 personas que trabajan lo hacen en el comercio y en la industria y en la agricultura. Pero, la ganancia que aportan al país, es decir, lo que nosotros los economistas llamamos el valor agregado que le dan a la economía, es prácticamente un 1%. Y si consideramos, Renato, si no existieran en Honduras telefónicas, ni productores de energía privados, y un débil sistema financiero, con poca inversión. Y no hubiera sistema financiero, Honduras crecería apenas al 1.2, 1.3%, con un crecimiento poblacional del 2%. Quiere decir que tendríamos más bien una caída en el Producto Interno Bruto. Entonces, esto es muy interesante porque si queremos entender cómo desarrollar al país, tenemos que concentrarnos en cómo mejorar la productividad en estos 3 sectores. Agricultura, en ganadería, estos 4, incluso construcción pesca, también, comercio, industria manufacturera. Ahí es donde tenemos que mejorar la productividad para que estos sectores sean los que tengan más ganancia y así podamos salir de la pobreza en el país. La siguiente, por favor. Esto es interesante. Nos presenta a las personas desocupadas y estamos entrando a la... ¿Cuántas personas desocupadas hay en Honduras? Actualmente... Ahí dice, al 2018 hay 245.726 personas desocupadas. Usted dirá, pero qué pocas. El problema es que lo que hacen no les genera. Queremos hacer Estas son personas que no están haciendo nada. Que no están haciendo nada, ¿verdad? Por eso, Pero correcto. a eso hay que sumarle estos 126,000, que son los desalentados. Estos están fuera del mercado laboral. Este indicador es interesante, que significa meses buscando trabajo. O sea, las personas se gradúan, las personas llegan al mercado laboral, empiezan a buscar una ocupación, pasan en los meses y no encuentran, que llegan en esta categoría de desalentados, salen momentáneamente. O sea, el problema es de los 245 más estos, ¿no? Ahora, imagínate, Renato, si 5,000 personas hicieron la bulla en el mundo por una caravana que se fue de 5,000 personas de aquí de Honduras, te imaginas 240,000 personas que no están haciendo nada. Más esto, Julio. Sí. Julio, ¿Te imaginas una caravana? Más estos. Sí. Que se levantan solo a ver el sol. Exactamente. Y cuando ya miran la luna se van a acostar y así pasan toda la vida. Más lo que llaman los especialistas en economía laboral, que por cierto Henry es un especialista en economía laboral, que se llaman desocupados desalentados. Es decir, son personas que se cansaron de buscar trabajo y que entonces se retiran del mercado laboral y no hacen nada. Porque cuando hablamos de las 245,000 estamos hablando de personas buscando empleo, que sí se sienten que son trabajadores y que están buscando empleo. Entonces, evidentemente, pareciera que es una cantidad pequeña, pero como te digo, imagínate una caravana de 245,000 personas marchando hacia los Estados Unidos, se vería... Aquí tenemos que retomar. Numerosa, ¿no? Así es. Otro dato interesante es el desempleo fue mayor en el grupo etario de 19 a 24 años. Eso es dramático. Serio problema. Dramático. No hay oportunidades para los jóvenes. ¿Me repiten esta sigla? ¿Qué significa el TDA? Tasa de desempleo abierto. Tasa de desempleo abierto. Sí, la el tasa de desempleo fue mayor en el grupo etario de 19 a 24 años, alcanzando una tasa de desempleo abierto del 11.4%. O sea, no hay oportunidades para Estos los son los jóvenes. jóvenes decepcionados, ¿verdad? Que egresan muchas veces de la educación superior, del nivel medio. Renato, ayer circuló una noticia de que los profesionales universitarios con título universitario están disputándole las plazas temporales de dependientes en las tiendas que están en este momento contratando, ¿verdad? Temporalmente para la Navidad. Entonces, los muchachos que no tienen formación son los que andan buscando este tipo de trabajo. Claro. Pero en este momento quienes están disputándole esas plazas son los ingenieros, los licenciados, los arquitectos, ¿verdad? Que están buscando un trabajo aunque sea de dependiente. Buscando chambas de salario mínimo. Correcto. Definitivamente. Y aquí tenemos que el Distrito Central y San Pedro Sula presentan las mayores tasas de desempleo abierto, con 9.3 y 7.8. O sea, la concentración de la población está pasando sus cuotas.
Se los digo con toda confianza, ya lo caracterizaron. Y ya estoy muy presionado para conocer la opción que tienen pero ustedes. es que nos falta algo todavía. Pero terminemos ya, por favor, porque esto me está poniendo nervioso, la realidad del país. Es que necesitamos ver algo interesante. Ok. Entonces, la siguiente, yo le aviso, siga. Esta es importante. Al 2018, 2.570.068 personas estaban subocupadas. Antes hablamos que habían 4.090.000 ocupados, pero de esos 4 millones, el 62.8 no tienen un empleo completo, están subocupadas. Trabajando por horas, trabajan la jornada completa, pero reciben menos del salario mínimo. Mal salario, sí. Mal salario. Esto es lo alarmante, porque esto que estamos presentando aquí es el verdadero problema del mercado laboral en Honduras. No solo es que las personas no tienen trabajo, sino que tienen un trabajo precario, que no les permite obtener los ingresos que necesitan para tener una vida decente, para cubrir sus necesidades. Entonces vemos... y al final, ¿cuántos tenemos un empleo digno en Honduras? 1.1 millón. 1.1 millón. Nada más. Solo 1.1 millón de empleados hondureños ganan arriba del salario mínimo. La característica es que estos están empleados formalmente en la empresa privada. Es la característica. Y además tenemos Pero, un seguro social, es decir, tenemos protección social también, ¿verdad? Que eso es importante. El empleo, la tasa de subempleo invisible, que son las personas que trabajan toda la jornada, pero no reciben el salario que corresponde, es de 48%. Eso es alarmante, ¿no? También. Hondureños, 1.1 millones somos los que tenemos, somos los únicos que tenemos un salario arriba del salario mínimo. 1.1 millones de hondureños son los que ganamos arriba del salario mínimo. Hay 4 y pico de millones. Un poquito más de 3 millones. Sí. No, a la gráfica anterior me refiero, de ocupados. Sí, Sí. 4 millones. Pero de esos 4 y pico de millones ocupados, miren, 2.570.068 personas subocupadas. Malos salarios. Trabajando por horas. Sí. Esa es la realidad del país. ¿Ve? Bien, continuemos, ahora sí, vamos. Hoy sí le vamos a entrar a la Vamos a propuesta, entrar a ¿verdad? la propuesta de una Hoy vez. vamos a la propuesta después de la pausa comercial. Ok, perfecto. Ya regresamos a Frente, gracias al cierre de año Kia, con modelos 2019, los precios más bajos del año. Kia, el poder. Continuamos con Frente, gracias a Argos. Argos es mi cemento. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días, este miércoles le damos a conocer el reporte vial aquí en la capital del país, Boulevard Fuerzas Armadas, como usted lo puede ver, totalmente una franja muy grande, por cierto, en rojo. Lo que nos indica Waze es conducir a una velocidad máxima de 26 kilómetros por hora. ¿Qué decir del Boulevard del Norte a la altura de la colonia Policarpo Paz y zonas aledañas totalmente despejadas? Así que es una muy buena noticia. Pero si usted está en el centro, piensa transitar por el centro, mire lo que es la avenida Colón y sus intersecciones con la avenida Paulino Valladares y otras. Hay un poco de tráfico, así que por favor tome el tiempo necesario. Nos vamos entonces hasta la zona industrial del país. El Boulevard Las Torres y el Boulevard del Este un poco saturado, un poquito más abajo la 33 calle sureste, un poquito de saturación, así que por favor estime el tiempo necesario para salir y llegar tranquilo a su destino. Finalmente el Boulevard del Norte un poco saturado a la altura de la 33 avenida Noreste, pero más adelante una franja naranja, lo que indica un tráfico moderado, así que son buenas noticias para que usted pueda llegar tranquilo hasta su destino y con tiempo sobre todo. Recuerde que esto es gracias al patrocinio de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos ahora con Jennifer Girón, para que Jennifer lea los mensajes del público que están llegando a Frente. A mí me han llegado varios mensajes y me llama la atención el mensaje que me llega de un hombre que es muy dinámico. Yo lo conocí hace décadas.
muy dinámico, fue miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don José Nolasco. Don José Nolasco tiene su propia historia de frustración en Honduras. Y me dice el empresario José Nolasco, ¿para qué queremos alta escuela si solo ladrones se producen hasta ahora? Fíjense bien, ¿para qué queremos alta escuela si solo ladrones se producen hasta ahora? Y hace algunos días un panelista de Frente a Frente vino, dos panelistas, hicieron un estudio por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán sobre educación y se encontraron con una respuesta que les asombró y a mí me impactó de un segmento de hondureños que dicen: ¿y para qué voy a mandar a la escuela a mis hijos si no consiguen trabajo? Miren hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? ¿Para qué voy a enviar a mis hijos a la escuela si no consiguen trabajo en Honduras? Pues dice ahora José Nolasco, ¿para qué queremos alta escuela si solo ladrones se producen hasta ahora? Debemos hacer una nueva generación para que veamos progreso sin corrupción. Bueno, son opiniones de cómo está la situación. De todas maneras, Renato, puede que tenga razón don José Nolasco, a quien yo respeto también y admiro por su trayectoria, pero solo déjeme decirle, no enviar a los hijos a la escuela es lo peor, sí, es el peor escenario. O sea, sí, está bien, puede ser que haya muchas cosas que mejorar en el país y hay que trabajar, sobre todo en ese tema de la lucha contra la corrupción, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, Renato, trabajar, y este es el elemento crucial, en el respeto al Estado de Derecho, pero por parte de las autoridades. Yo siempre hago esta revisión, Renato, y digo, fíjate qué interesante, esta caravana y la gente, dicen que salen del país 500 personas diarias, parte de la caravana, ¿verdad? Sí. 500 personas diarias de aquí de Honduras hacia los Estados Unidos. ¿Qué van a buscar esas personas a los Estados Unidos, Renato? Cualquiera le diría trabajo, pero ¿sabes qué van a buscar también? Van a buscar Estado de Derecho. Porque esas personas que salen de aquí, cuando llegan a los Estados Unidos, si es que llegan, allá no se pasan la luz del semáforo en rojo. Allá no tiran la basura en la calle. O sea que esas personas están dispuestas a vivir en un lugar donde se respete el Estado de Derecho. Entonces, ¿quiénes son los que no respetan el Estado de Derecho? Las autoridades. Ellas son las que tienen que comenzar aquí por obedecer la ley, porque eso es lo que genera bienestar. Y es el secreto de que en los países haya progreso. Bueno, licenciado Rodríguez, llegó el momento clave. No, ha sido importante todo lo que ustedes nos han informado. Ahora yo espero la propuesta que tienen, porque en la situación actual de Honduras, generar empleo es fundamental. Generar empleo es fundamental. Y ahí deberían tener su mente concentrada toda la clase política hondureña, proponiendo cómo sacar del atolladero a Honduras, porque no es hundiéndola más como vamos a salir adelante. Usted puede estar o no de acuerdo con el presidente que tenemos. Usted puede debatir en su casa que está electo de manera ilegal porque no cabía la reelección. Usted puede entrarle a ese debate si quiere, pero que el país necesita de gente pensante que proponga, lo necesita. Por eso me entusiasma lo que está haciendo la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué ganamos los hondureños con terminar de hundir al país? ¿Con terminar de incendiar al país? Me pregunto, ¿qué ganamos? Más migrantes, más desaliento, más desprestigio, más frustración, más desprestigio. Por eso no entiendo los liderazgos políticos que quieren ver incendiado a Honduras. Deberían convencernos y atraernos proponiendo soluciones, proponiendo opciones. Y a los que gobiernan, cortarse las uñas y hacer en estos próximos 3 años algo digno para sacarnos de la pobreza. Por favor, licenciado. Muy bien, si nos preguntáramos cuántos empleos necesitamos de manera inmediata, aquí tenemos la cifra, 808.229. Tenemos 245.726 desempleados, 121.996 desalentados y con empleo insuficiente 440.000 personas. Estas son personas que solo trabajaron 1 o 5 horas a la semana. ¿Qué hacer para ellos? Ok, ahí queremos llegar ya. Okay. La siguiente, por favor. Le pone drama a la producción con estos segunditos en espera. Bueno, veamos, tenemos que tener una manera de intervención diferente para el área rural que para el área urbana.
son totalmente distintas, tienen características propias cada una de ellas. Y para generar empleo tenemos que definir el perfil del hondureño. ¿Cuál es el nivel que tiene ese hondureño para buscarle un puesto de trabajo? Necesariamente tenemos que analizar el sexo, la edad y el nivel educativo. No es lo mismo generar empleo para un joven que para un adulto. No es lo mismo generar empleo para una mujer que para un hombre. Y aquí se destaca un fenómeno bien interesante, que es el que se llama guerra de edades. La esperanza de vida de los hondureños ha mejorado, es de 72 años para los hombres y 79 para las mujeres. Las mujeres siempre adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que como no hay una buena seguridad social, las jubilaciones solo abarcan una parte muy pequeña de la población. Y malísimas y pésimas, porque aportamos poco. La gente está retirando, está alargando cada vez la fecha de retiro de su trabajo, ¿no? Entonces, como trabajamos más porque somos más viejos, estamos impidiendo el ingreso de los jóvenes. Entonces, necesitamos definir eso, ese perfil del hondureño. Una vez que hemos definido el perfil del hondureño, tenemos que ubicarlo en la región del país donde está. Las regiones tienen sus características muy peculiares. Unas tienen tierras aptas para algunos cultivos, otras para otros. Entonces, caractericemos la región. No es lo mismo sembrar maíz en el oriente del país que en el occidente. Y una vez caracterizada la región, nosotros hemos encontrado 4 ramas de actividad con potencial para generar empleo. Y aquí quiero quedar bien claro, hay que tomar medidas inmediatas para generar empleo ya, y también otras medidas para ir generando empleo a largo plazo, para ir previniendo ese crecimiento vegetativo de la población. Pues vea, el área forestal tiene mucho potencial. El 48% de la extensión territorial del país tiene vocación forestal. Tenemos riqueza forestal, pero hay que cambiar esa manera de explotarla. No podemos seguir con esa explotación masiva del bosque, donde se nos cuenta que salen 200 rastras diarias del país y que esa se va y que genera riqueza para muy pocos. Entonces, el ISF tiene una experiencia muy interesante que se llama proyectos de forestería comunitaria, donde las pequeñas aldeas, los habitantes de las municipalidades se organizan y explotan de manera sostenible el bosque. Entonces, tenemos que retomar aquí tenemos muchas posibilidades. Luego, el sector agrícola, somos deficitarios, Renato, en maíz, en arroz, en frijoles. Esa es la dieta alimenticia de la población y ni siquiera la estamos produciendo. Entonces, retomar eso, está abandonado el campo. No hay incentivos para los pequeños agricultores. Tenemos que volver a la finca. ¿Y cuánto terminan esas salvaguardas en el Tratado de Libre Comercio para que nos inunten hasta de granos? La mayoría ya terminó, por eso yo más bien creo que sería bueno volver a revisar el Tratado de Libre Comercio, Renato, porque hay una buena cantidad de salvaguardas que ya, en el caso, por ejemplo, del maíz amarillo, en el caso de la carne de pollo, ya terminaron, ¿verdad? Y de ahora en adelante ya no vamos a poder cobrar impuestos o aranceles. Imponer aranceles. A la importación de estos productos de los Estados Unidos, porque ya pasó el tiempo. Lo único que para lo único que no tenemos que no hay que las salvaguardas eternas para el maíz amarillo, para el maíz blanco, perdón, que es el que consumimos nosotros los hondureños en general. Ese siempre se le va a cobrar, pero de ahí en general la mayoría de los productos agrícolas, o sea que entran de los Estados Unidos, vamos a importarlos, nos va a inundar de esos productos si quiere Estados Unidos sin pagar aranceles porque ya venció la salvaguarda. Es fundamental, afectando la producción nacional porque no se reconvirtió. Es fundamental que iniciemos el trabajo rápido por parte de la Secretaría de Industria y por parte de la Secretaría de Agricultura de una agenda complementaria que permita el desarrollo claro de estos sectores, sobre todo aquellos que no están protegidos ahora por el Tratado de Libre Comercio. Por favor, licenciado Rodríguez. Con el sector pecuario le cuento algunos datos interesantes. En 1950 la población de Honduras era de 1.3 millones y el hato ganadero era de 1.2 millones de cabezas. O sea, había casi una relación de 1 a 1. Una vaca y las personas, una vaca por persona prácticamente. En 1980 la población de Honduras era de 4 millones y el hato ganadero no llegaba a los 2 millones. Ya la relación era de 2 a 1. Actualmente somos 9 millones y el hato ganadero sigue siendo menor a los 2 millones. O sea, hay un abandono de la actividad ganadera que genera tanta riqueza y tanto empleo. Y les preguntamos a los pequeños productores
de ganadería. ¿Por qué? Dicen que no tienen incentivos, que no reciben apoyo. Entonces, y eso se traduce en precios altos. Los de insumos son demasiado elevados para producir. Sí. Precios altos de la leche, precios altos de la carne. Ahora ya no somos autosuficientes en la producción. Y entonces aquí hay posibilidades de generar empleo. Hay ganado ovino, porcino, los cabros, los estamos desaprovechando, Renato. En la zona sur de Honduras, los terrenos son tan malos ahí por valle, que son pura piedra, y lo único que se dan son los cabros y no los aprovechamos. Entonces, tenemos que tener iniciativas. Son riquísimas las leches de cabro, la leche del cabro y lo que se puede sacar de ella. Y luego aquí tenemos el turismo, esto sí tenemos que reconocerlo. El gobierno lo ha hecho bien, ha motivado a las personas a que conozcamos, a que reconozcamos aquellos lugares que no visitamos hace algunos días, y esto está generando empleo. Esta iniciativa ha sido muy novedosa, muy buena, y hay que seguirla apoyando, la del turismo. En estas 4 áreas nosotros tenemos posibilidades de generar empleo masivo de manera inmediata. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Tradicionalmente se divide la economía en 3 sectores: primario, secundario y terciario. El primario es el sector de simple explotación. Los productos salen directamente al mercado, sin ninguna transformación. Y luego el secundario son los procesos industriales y el terciario son los servicios. Pues esa es una debilidad que tenemos con nuestro sector Primario. Rural. La mayoría de productos son perecederos, salen de la producción al mercado, y luego ocurre que los productores sacan su cosecha, todos a la vez, saturan el mercado y se caen los precios. Entonces, tenemos que industrializar la agroindustria. Si usted quiere una lata de maíz o quiere maíz en lata, tiene que importarlo. Si quiere chiles y si quiere otra serie de productos que nosotros los producimos, tenemos que traerlos del extranjero porque no tenemos agroindustria. Mire, yo lo voy escuchando desde hace 25 años. ¿Cuándo fue que se aprobó el Tratado de Libre Comercio? 2006. 2006. ¿Cuántos años llevamos? 12. 12 años. Miren, ¿desde cuándo venimos hablando de esa reconversión industrial? ¿Desde cuándo venimos hablando de ese valor agregado al producto? Desde que ya solo dejemos de estar exportando materia prima, que le demos un valor a la madera inclusive que sacamos. Hay países nórdicos que viven de la explotación de la madera y no se les terminan los bosques. Y es aquí donde yo le pregunto a Julio, porque Julio tiene esa experiencia gerencial en la administración pública. ¿Y qué hacen cuando están ahí, hombre? ¿Por qué cuando las cosas se exponen parece que son tan fáciles? Y lo bueno es que tenemos recursos. Y a la hora de canalizar, de procesar, de tener políticas públicas eficientes, ¿por qué somos incapaces de transformar en riqueza toda esta naturaleza que tenemos en el país? Por una simple y sencilla razón, Renato, porque la gente que toma decisiones de política en el país no está interesada en perder el control de los recursos que el gobierno tiene. Tenemos un presupuesto nacional que equivale a la mitad del Producto Interno Bruto. O sea, el gobierno se gasta la mitad del Producto Interno Bruto. Eso debería ser suficiente, Renato, inteligentemente administrado. Si se ciudadanizara, por eso para mí es tan importante eso, para que sea la gente la que decida, para que sea el ciudadano que pague impuestos, porque quien financia al gobierno no es nadie más que los mismos ciudadanos, vos, yo, Henry y los televidentes. Pero ¿por qué tenemos que permitir que la discreción de cómo se va a gastar el dinero público la tengan nada más 3 o 4 personas? Las decisiones, Renato, yo te lo digo por experiencia propia, yo estuve ahí. Las decisiones de cómo se va a gastar, aquí quien hace la política fiscal en el país es el presidente de la República y 2 o 3 personas que tiene a su lado. Históricamente, no estoy hablando del gobierno de Zelaya, o del gobierno de Maduro, o del gobierno de Flores, estoy hablando de toda la historia democrática del país. Quien toma la decisión, quien llama por teléfono al ministro de Finanzas delante de mí, no en el gobierno de Pepe Lobo, en varios gobiernos en los que yo trabajé, el presidente llamaba al ministro de Finanzas y le decía, necesito 2 millones de lempiras para ir a repartir mañana a tal lugar, o necesito tanto. Si no tenemos un proceso de planificación adecuado, Renato, amigos televidentes, si no tenemos un proceso de repartición del presupuesto nacional y de los incentivos públicos que lamentablemente, o para bien o para mal, como queramos decirlo, ¿verdad?, en Honduras es la mitad del Producto Interno Bruto. Es que en los Estados Unidos, que es el país que tiene el gobierno más grande del mundo, en términos absolutos,
el gobierno o el presupuesto del gobierno es apenas el 15% del Producto Interno Bruto, pero en Honduras es el 50%. Entonces, hay una decisión en Honduras, que no sé quién la tomó, de que el gobierno se gaste la mitad de la producción nacional. Y si la gasta mal, Renato, si la gasta con los criterios o la discrecionalidad de 2 o 3 personas, aunque sean genios, no van a poder hacerlo bien. Quien tiene la potestad de decidir claramente cómo incentivar o generar los incentivos para que la producción mejore es la misma gente, los empresarios, los trabajadores, los emprendedores que tienen las necesidades ahí. Por eso, y alguien me decía ahorita en un mensaje, pero es que el Plan de Nación no dice cómo. Claro que el Plan de Nación dice cómo, lo que pasa es que no lo leyeron. Se dedicaron todo el tiempo a criticar al Plan de Nación y nunca le pegaron ni siquiera una leída. El Plan de Nación te dice: usted en el Consejo Regional de Desarrollo decida cuál es su prioridad y el gobierno le va a dar el presupuesto para complementar el esfuerzo privado. Así es que funcionan las sociedades exitosas, Renato. Solo permítame que tengo que ir a una pausa comercial porque yo sé que continúa la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas, pero siempre que escucho estas realidades planteadas técnica y profesionalmente como la plantean ustedes, como se la he escuchado a otros sectores, yo digo, debería sentir vergüenza toda la clase política hondureña de la manera como ha administrado por décadas a Honduras. Deberían sentir vergüenza porque son responsables de la tragedia de Honduras. Y lo peor, que pareciera que no toman las lecciones, no aprenden de las experiencias. Miren ustedes el discurso de la clase política hondureña. El mismo discurso de siempre. ¿Cómo llego al poder para robar? La pausa, pero antes que Jennifer Girón, y quizás soy muy absoluto, pero es la percepción que nos dejan. Pareciera que la calentura por tener el control político es disponer de los recursos del país para su bien. Y hablo de todos. Cambien ese discurso porque son extremadamente responsable de la desgracia de Honduras. Vamos, Jennifer, con las respuestas del público, con los comentarios del público y luego la pausa comercial. Bien, Renato, tenemos el comentario de Kevin Josué, dice: eso puede ocurrir si hay cambio de gobierno. Le veo un 60% si sigue Hernández al mando del país, un 20% es que no sucedería si sigue Hernández. No se puede mejorar la economía cuando el mismo gobierno irrespeta la ley. Debemos empezar a respetar la ley y definir un rumbo de país. Hernández debe salir de la presidencia, dice, él es parte del problema. Reinaldo dice: lo complicado está en que la oposición enferma, que solo piensa en desestabilizar el país y llevar a Honduras en retroceso, estará alegando la inversión extranjera con sus actos vandálicos y la destrucción que generan a su paso, afectando igualmente a miles de hondureños que trabajan honradamente día a día sin permitirles realizar sus respectivas labores. Juan González: yo sí confío en que mejorará. Estamos viendo grandes proyectos que van a impulsar empleo. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar dichas iniciativas de parte del gobierno. El presidente Hernández está buscando la manera de mejorarnos la calidad de vida. Luis Hernández dice: interesante programa. Este tipo de estudios es que se debería hacer siempre en la UNA en sus diferentes facultades. Abrirle los ojos a los jóvenes y sean jóvenes conscientes de nuestra realidad y al mismo tiempo darles las armas para entrar a la lucha del mercado. Si continuamos así, la verdad sí creo que la economía hondureña crecerá en este 2019. Esos son algunos de los mensajes en Facebook, Renato. Si quiere leo más adelante, luego de la pausa. Y al venir de la pausa, Jennifer. Así es. Ya regresamos a Frente gracias con el nuevo Varilux Vicio 3.0. Bien, tenemos el mensaje de Ismael Cepeda, economista del FOSDE. Dice: en primer lugar, felicitar a mis maestros por tan importante estudio. Es necesario políticas públicas integrales que resuelvan los problemas estructurales, sobre todo colocar el desarrollo del ser humano, no verlo como un empleado o ingreso, empleo como instrumento de desarrollo. También tenemos otro mensaje donde dice Mario Castro: buenos días, la economía de Honduras va a mejorar si tenemos que empresarios y el gobierno se propusieran plan de acción de producción en todas las áreas, la producción agroindustrial y la industria de la construcción, más tener fuentes de empleo. También nos dice Enrique Facusé:
lo que el país requiere para generar más empleo, atraer más inversión extranjera, abrir nuevas fuentes de trabajo digno, nuevos rubros de inversión, es enfocarse en la educación técnica de avanzada. Este es el pasaporte para que Honduras salga del subdesarrollo. Tenemos también Gilberto Fuentes. La confianza que me genera es de un 100%, al ver los grandes resultados que ha demostrado en el desarrollo económico en el país, junto a los grandes proyectos e inversiones que se han aplicado, han aumentado increíblemente nuestra economía. También tenemos otro mensaje de José, dice: en lo personal sí confío que mejore, hay grandes proyectos para impulsarla y nosotros mismos como hondureños debemos apoyarlas. El gobierno del presidente Hernández tiene unas excelentes iniciativas, los cuales nos benefician a todos. Y dice José Navas: lastimosamente de nada servirá. Él está hablando del dinero que Estados Unidos promete enviar pues a los países del Triángulo Norte. Dice que no servirá de nada porque ese dinero no reflejará un cambio porque jamás llega al pueblo, se desvanece entre redes de corrupción. Esos son algunos de los mensajes. Renato, continuamos con usted. Mira, solo denme un momentito con esto de esos 5.800 millones de dólares que ha anunciado Estados Unidos para el Triángulo Norte. Serán proyectos con inversión, con dineros públicos y privados de Estados Unidos. Ese es el compromiso. Aún quedan por aclararse varios puntos sobre la puesta en marcha de la nueva estrategia. Es que son 5.800 millones de dólares para el Triángulo Norte por parte de Estados Unidos, 4.800 millones de dólares por parte de Estados Unidos para el sector austral de México, la parte sur de México, ¿verdad? Y 25.000 millones de México para su zona pobre, ahí fronteriza con Centroamérica. Pues dice este informe que aún quedan por aclararse varios puntos sobre la puesta en marcha de la nueva estrategia, como cuáles serán los proyectos beneficiados, qué zonas recibirán la financiación y calendario de reparto de las ayudas. Los programas de inversión para México recibirán fondos a través de la Corporación para Inversión Privada en el Exterior, OPIC. Son buenas noticias para México. Ando buscando aquí los párrafos en relación a nosotros. Si le va bien a México, nos va a ir bien a nosotros también, porque de repente alguna gente va a encontrar trabajo en México. México está bien, creo que colateralmente nos ayuda a nosotros. La piedra angular de los 5.000 millones de dólares que México se ha comprometido a invertir cada año en el sur es el nuevo Tren Maya. El nuevo gobierno ha pedido 6.000 millones de pesos, 300 millones de dólares aproximadamente de los presupuestos para iniciar su construcción, que se ha puesto en marcha el fin de semana pasado. En el paquete de proyectos se incluye, miren lo que está haciendo México para levantar esa zona pobre que tiene. En el paquete de proyectos se incluye también el plan de reforestación Sembrando Vida, que comenzará el próximo año en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. Aprendamos. El gobierno ha pedido 15.000 millones de pesos, 750 millones de dólares para iniciarlo. Otros son la nueva refinería en Tabasco, bueno, y un nuevo corredor comercial en el Istmo de Tehuantepec. Aquí viene. En cuanto a los 5.800 millones de dólares de fondos públicos y privados que Washington invertirá en Centroamérica, el Departamento de Estado ha detallado que su Agencia Internacional para el Desarrollo gestionará 1.800 millones de dólares. La OPIC canalizará hasta 3.500 millones para infraestructura, energía y creación de empleo. Lo repito porque se trata de nuestros países, del Triángulo Norte, de estos países acicateados por el tráfico de drogas, por la corrupción, por las bandas de criminales. En cuanto a los 5.800 millones de dólares de fondos públicos y privados que Washington invertirá en Centroamérica, el Departamento de Estado ha detallado que su Agencia Internacional para el Desarrollo gestionará 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. La OPIC, ya se me olvidó qué significa OPIC, Julio. No recuerdo. Ya, aquí lo tengo, ya lo voy a encontrar. La OPIC canalizará hasta 3.500 millones para infraestructura, energía y creación de empleos. Si se concreta una serie de proyectos productivos, la cuenta de la Corporación del Millennium, una agencia gubernamental
o sea, la Millennium Challenge Corporation, una agencia gubernamental de apoyos internacionales, dará 320 millones para mejorar la gobernanza y la educación, de lo que hablábamos. La Casa Blanca pedirá otros 180 millones para nuevos apoyos en el próximo año fiscal para consolidar una estrategia de 3 ejes: más seguridad, mejor conducción de los gobiernos centroamericanos y un impulso al crecimiento económico, según un comunicado oficial. ¿Qué les parece? Interesante, ¿Qué les parece? solo que Interesante. una buena parte se va a canalizar por la Millennium Challenge Corporation, así y es. recuerda que estamos ahorita todavía fuera de esa iniciativa. Ahora sí que lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar nuestros indicadores para poder ser parte de esa... Con el cambio de gobierno, el mensaje de México es que se asuman responsabilidades compartidas, ya no solo como un primer filtro a la migración centroamericana, sino a través de programas productivos que mitigan las causas que subyacen al fenómeno migratorio y que se traduzcan en recursos para atacar la crisis al sur del río Bravo. México ha lanzado esta semana, en el marco de la adopción del Pacto Migratorio de Marruecos, el Plan de Desarrollo Integral en alianza con los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, como la hoja de ruta para las acciones que emprenderá en la región. Y bueno, miren, bueno, yo estoy viendo con alguna esperanza todo esto, ¿eh? Excelente. Estados Unidos ya sabe, se los dijo Henry Kissinger: inviertan cuando estén a tiempo, antes de que revienten esos países de Centroamérica. Miren, reventaron migración de niños, migración de adultos, y ahora sí dicen, tenemos que ayudarles a esos países. Pero es interesante que hay 4 sectores en los cuales estamos concentrando, como bien dice el profesor Rodríguez Correa, que son el sector forestal, el sector agrícola, el sector pecuario y el sector turismo. Ahora, la propuesta que tiene, que ustedes la pueden ver en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas, ahí ya la tienen subida y la van a subir en la página web del Colegio de Economistas también, es cómo en cada uno de esos sectores se puede integrar, Renato, a las distintas personas por sexo, edad y nivel educativo. Es En decir, lo forestal, agrícola, pecuario, turismo, ¿no? porque tenemos que trabajar con la gente que hay, Renato. Correcto. Ojalá tuviéramos Para el más área doctores, rural. ¿no? Para el área rural. Esta es la propuesta para el área rural, ¿correcto? Sí. Eso nos va a permitir incrementar la producción, industrializar el campo y tener mejores sistemas de comercialización. Tenemos bosques, sí tenemos, ¿verdad? Medio pelones, porque los destruimos sin mayor generación de riqueza colectiva, sino para unos pocos. Renato, hace 30 años Honduras tenía un 68% de su territorio con vocación forestal. En este momento es apenas el 48% por la deforestación, pero todavía podemos aprovechar Hay potencial. ese 48% y esas más de 100 áreas protegidas que tenemos para poder generar riqueza de ahí. Muy bien. Es uno de los sectores que tienen más potencial en el país. Posibilidades en la agrícola inmensa, En lo pecuario. el pecuario y ahora el turismo, ¿no? Ahora veamos Démosle vuelta a la página, pasemos a otra. pasemos a la urbana. La urbana es algo parecido, ¿no? Tenemos que empezar igual que antes, definiendo la edad, el nivel educativo. Aquí sabemos que hay menos problemas, que la gente es más joven en las ciudades y que tiene mejor nivel educativo. Y luego que se concentra en 2 regiones, básicamente en Francisco Morazán, en todo el corredor de Cortés, un Progreso y hasta un poco de Atlántida. Choloma. Y luego aquí las ramas de actividad son múltiples. La industria, el comercio, el sector financiero, las comunicaciones, la construcción, el transporte, también el turismo. Aquí hay mucho potencial, ya hay experiencia, hay que seguir trabajando en ello, apoyándolos. Y aquí, en cuanto a los sectores económicos, solo se distinguen 2. El secundario, que es la industria, y el terciario de los servicios, que ha crecido mucho. Sobre todo con la dinamización de las telecomunicaciones. Eso ha sido importantísimo. Igual que antes, nos va a permitir generar más producción, industrialización y una mejor comercialización. Ahora viene lo interesante. Vamos. ¿Cómo se organiza la sociedad para, bueno, esto lo que nos presenta es que la estrategia tiene que ser integral, trabajar a la vez ambas, integrarlas y sobre todo acompañarlas de un proceso de educación y formación. El éxito del desarrollo radica en la educación de la población. Y distinguimos los 2 procesos. Aquí hay que tecnificar a la gente, hay que enseñarles tecnologías, hay que capacitarlo. Hemos perdido los pequeños oficios. Ahí estamos empleitados con el Infop. Ahí estamos en una guerra de perros y gatos. Ahí me disculpan el término, ¿va? Las imágenes o lo figurativo que soy, pero es un
pleito entre perros y gatos por el Mira, Infop, no se ponen de ojalá, acuerdo. Renato, que se dé la reforma del Infop que se está planteando actualmente. Yo conozco a Roberto Cardona y sé que es una persona muy activa y además muy propositiva. Pero es necesario que haya un acuerdo claro, y eso es lo que está planteando también la Facultad de Ciencias Económicas, entre trabajadores y empresa privada con el gobierno para darle una nueva forma de trabajo al Instituto Nacional de Formación Profesional, porque no podemos seguir con el esquema histórico que se ha venido manejando. Esto tiene que cambiar totalmente y el Infop tiene que convertirse en el gran patrocinador y normador de la formación profesional en el país, ¿verdad? Que sea una especie de Secretaría de Educación, pero para la formación profesional. Y eso es lo que no ha sido históricamente y tiene que cambiar. Y tienen o no razón los obreros cuando dicen que esto es un proceso encaminado a la privatización del Infop. De hecho, ya es la plata del sector privado y público que financia eso, el Infop es financiado fundamentalmente por la empresa privada. Así es, eso correcto. hay que decirlo. Y luego, pero yo creo, Renato, que no hay que dejar, y te lo digo como economista liberal que soy, no hay que el Estado o el gobierno no puede renunciar a su rol importante en el tema de la coordinación y la normatización del manejo de la formación profesional del país. Este tema es clave, Renato, porque no podemos seguir formando, como digo yo, barberos o peluqueros para un pueblo de pelones, que es lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Se gradúa gente del Infop y no tiene dónde ir a trabajar porque no hay un acuerdo entre empresa privada y trabajadores sobre cuáles son los requerimientos de la empresa para esa formación profesional. Entonces, mientras no se desobstaculice ese problema, vamos a seguir teniendo las grandes trabas. Entonces, una opción prioritaria en este caso es el acuerdo para poder mejorar y modernizar el Infop. Muy bien, ya hay que meterse al debate de esto con esa formación profesional, y el Infop es herramienta clave, y con esto de la educación, ¿para qué repetírselos? Porque me da vergüenza repetirlo. 6.5 años de escolaridad en los hombres, 7 años de escolaridad en las mujeres. Miren qué pobre escolaridad, qué pobre escolaridad. Qué pobre, qué pésima escolaridad. Con razón estamos como estamos, ¿verdad? Hay que mejorar la educación. Y Renato, si me permites, te voy a decir algo que me parece que puede ser blasfemia para mucha gente en el gobierno, pero yo me veo obligado a decirlo porque he trabajado mucho tiempo ahí y lo sé. No podemos seguir alimentando o empujando todo este tema del regalo de bonos. Nos estamos gastando 8.000, 9.000 millones de lempiras anuales en bonos, cuando pudiéramos hacer inversión en educación, en mejorar las escuelas con ese dinero, ¿verdad? Entonces, yo comparto ese no criterio. podemos renunciar, porque lo fundamental en este caso es mejorar la calidad de la educación y de la salud en el país para poder tener capital humano de buena calidad. Comparto ese criterio. Continuemos con la siguiente, por favor. Para producir, para generar empleo, hay que organizar a la población, y se puede organizar de manera individual y de manera colectiva. No podemos desconocer la economía familiar. 500.000 familias dependen de sí mismas en el campo. Hay que apoyarlas, y a la par de ellas, como emprendimientos individuales, tenemos las pequeñas empresas. Esta gente nunca se va a formalizar, no les interesa. Ellos tienen una economía de subsistencia. En cambio, este emprendedurismo, que ha sido una respuesta espontánea de las personas ante la incapacidad del aparato productivo para generarles puestos de empleo, se ha vuelto importante. Ya vimos las cifras, el 40% de ellos están aquí. Entonces, lo ideal es que crezcan, que pasen de microempresas a pequeñas empresas hasta llegar a la mediana o gran empresa. Para ello, Renato, necesitan acompañamiento, no solo de crédito, porque sí tenemos que reconocer que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para generar empleo, pero esos esfuerzos han estado más orientados a concederles créditos, que eso es bueno, pero necesitan saber contabilidad, necesitan el manejo tecnológico. Las pequeñas empresas siempre tienen problemas en los primeros años de vida, en los primeros meses, fracasan. Por eso tener cifras de la microempresa en Honduras es difícil, es tan inestable que miles entran y miles salen. Pero pasamos por otro asunto. No todos tenemos esa capacidad de ser emprendedores. Algunos son emprendedores de manera nata, ¿no? Nacen con esa cualidad. Otros lo aprenden en la vida, pero hay otros que no.
Y entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Busquémosles posibilidades en las maneras colectivas. ¿En las qué? En la manera colectiva. O sea, el hecho de que yo no pueda ser emprendedor no significa que no tenga condiciones para hacer las cosas muy bien. Entonces, de manera colectiva tenemos la economía social. La persona que por sí no puede emprender una actividad tiene la posibilidad de insertarse en una cooperativa, en una empresa campesina, las tiendas de abastecimiento comunitario, que son muy exitosas, las cajas de ahorro, asociaciones de productores, y hay otras formas de organizarse. Pero esas cosas existen en el país, licenciado Henry. Sí, pero existe, nadie las fortalece. Pero nadie las Renato, fortalece, ese es están el problema, abandonadas. no se las está invirtiendo. Se calcula que esta gente de la economía social, de la manera desarticulada y con el abandono con que están siendo tratados, colaboran con el 20% del Producto Interno Bruto. Aquí hay un gran potencial. En la Secretaría de Industria y Comercio hay registradas unas 6,000 empresas de estas, Renato. O sea, ¿qué digo yo? Retomemos esto. Es que son cosas que ya están, que tenemos que potenciar. Ahí están. Y luego, por supuesto, no podemos olvidarnos de la gran empresa mercantil. 1.1 millones de personas tenemos empleos decentes gracias a la empresa mercantil. Hay que seguirla apoyando, hay que seguirla motivando, hay que hacer el clima atractivo para que inviertan. Entonces, aquí tenemos que organizarnos, y esa es la idea aquí, para que todos quepamos. El que no pueda ser emprendedor, que buscarle las posibilidades en la asociatividad. ¿Con qué venimos después de la pausa? Venimos, ¿qué hay que hacer desde el gobierno para que esto funcione? Muy buena pregunta. Ya regresamos a Frente, gracias al servicio conductor seguro de Ficosa Seguros. Mañana. A esta hora del día, amigos de San Pedro Sula, presten mucha atención porque así está el reporte vial para ustedes. Si usted se conduce o piensa conducirse por el segundo anillo, preste atención porque mire una gran franja roja, congestionamiento vehicular. Sin embargo, si transita por el Boulevard del Norte totalmente despejado, sin embargo, la avenida Junior presenta algo de congestionamiento vehicular, así que a vuelta de rueda quizás, pero con mucha precaución siempre. Finalmente, en la zona industrial, el Boulevard del Sur, una franja en naranja, lo que nos indica congestionamiento vehicular moderado, puede avanzar a una velocidad pues máxima de 30 kilómetros por hora. ¿Qué decir de la capital del país? Totalmente despejado el Boulevard Kuwait y de igual manera también la rotonda que se encuentra frente al Hospital San Felipe, o sea, la avenida Los Próceres, totalmente despejada y zonas aledañas para que usted pueda llegar con tranquilidad. Finalmente, en la zona capital del país, tenemos todo lo que se encuentra en sus alrededores del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino despejado para que usted pueda llegar tranquilo a su casa, trabajo o cualquier destino. Recuerde que esta información es gracias al patrocinio de Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Cómo llevar a la realidad todo esto? Las acciones para operativizar el plan que nos propone aquí la Facultad de Ciencias Económicas. Licenciado Henry Rodríguez y licenciado Julio Raudales. Por favor, que nos desplieguen ahí toda la bien. información. Vamos, todas, sí. Comencemos, licenciado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar, como dijimos antes, por la educación. Hay que cambiar la educación en el país. Hay que adaptar el perfil del hondureño a los puestos de trabajo que le vamos a generar. Porque todo pasa por la productividad. La palabra clave es productividad de la mano de obra. La productividad en nuestro país es muy baja debido a ello. En la educación formal y en la educación no formal hay que orientar el perfil de los hondureños de acuerdo a las necesidades del país. Hay que hacer una Lo vengo escuchando desde hace 30 seria, años, sí. Una reorientación seria tanto de la educación formal como de la Instituto Nacional de Formación Profesional. Faltan... Sí. Usted vaya Ok, con las que tiene. ok. Ya vamos a ir sacando las otras. Ok, fomento a la inversión. Sí. Tenemos debilidades, Renato. Y aquí cuando hablamos de fomento a la inversión, nos referimos no necesariamente a seguir pensando y soñando en la inversión extranjera. Hay posibilidades de invertir. Sí. Tenemos una sobreliquidez en la banca de más de 60,000 millones. Sí. Motivemos a esa gente que tiene sus ganancias en los bancos a que invierta. El gobierno tiene secuestrados los fondos de los institutos de previsión.
Los institutos de previsión por naturaleza son deficitarios, necesitan inversiones rentables, pero ¿qué sucede? No los permiten que inviertan para que sigan comprando los bonos de la deuda y que sigan financiando el presupuesto. Entonces, tenemos que cambiar esa figura de la inversión. Han sacado plata para invertirlo en los 2 edificios del gobierno donde va a estar la presidencia. Y ahí tenemos entonces, más de 200 millones de dólares, ¿no? Pero necesitamos, ellos tienen muchas posibilidades. Pero también hay que concienciar a, por ejemplo, el INPREMA, ¿verdad? Hay 2 proyectos que aquí me dijeron unos directivos del INPREMA no son rentables, dice. Bueno, sigamos, esto es para otro tema. Vea, hay que hacer una revisión de la tenencia de la tierra, si queremos volver al campo, y no se trata aquí de generar conflictos, no se trata de quitarle la tierra al que la obtuvo legítimamente. Pero ahí hay un proyecto desde los tiempos de Henry Merriam, hay que hacerlo, Maduro. Incluso desde antes, desde tiempos de Sí, Carlos Flores, inició sucede? un proyecto de mejora en la propiedad. Sin embargo, ha tenido muchos altos y bajos, Renato. El problema es que en el país no tenemos unas políticas que sean estables. Te voy a poner un ejemplo. En este caso de la tenencia de la tierra, hubo un momento, allá por el año 2006, Renato, en que había 2 directores del Instituto de la Propiedad. En este momento, el director del Instituto de la Propiedad tiene como 5 cargos más. ¿Te referís a Eval Díaz? Sí, entonces, evidentemente, si no concentramos nuestros elementos en mejorar la propiedad, un elemento clave para el desarrollo es que cada quien sepa y tenga la seguridad de su propiedad. Sí. Las tierras en Honduras están ociosas, las agrícolas. O sea, motivemos a los dueños a que las produzcan. Luego tenemos desarrollo de infraestructura. Sin esto no hay inversión y sin esto no hay producción. Pero ahí hemos avanzado. Hemos avanzado, pero tenemos problemas con la electricidad. Ah, bueno. Básicamente y de manera inmediata para invertir y tomar esto se necesitan 3 cosas. Tierra, que hay que revisarla. Sí. Agua, que tenemos suficiente en algunas regiones. Y 3, electricidad. Y si tenemos problemas. Pero tenemos un problema serio, un agujero tremendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que inventar otras formas. Óigame, Renato. Mire, la peor de las vergüenzas de los últimos días es que ahora tengamos que indemnizar a una compañía colombiana con $90 millones porque el Congreso canceló unilateralmente el contrato del corredor turístico porque hicieron una pegazón de peajes que la gente se molestó y los incendió. Ahora, un país como el nuestro que tenga que sacarse más de 2.000 millones de lempiras para indemnizar a una compañía, duele. Renato, duele, como decía aquel hombre. Perdón, pero ¿qué es lo que produce este tipo de cosas? La falta de planificación. Sí. Si vos planificás adecuadamente los proyectos, no vas a tener este tipo de incidentes, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si no hay un acuerdo en la región, por eso perdónenme que sea tan redundante en esto, si en el plan de nación estaba establecido que los acuerdos se daban en las regiones para el tema de los cobros. Entonces, creo que es importante retomar estos elementos. Es fundamental que tomemos en serio estas cosas que está proponiendo la Facultad de Ciencias Económicas. Pero Renato, aquí hay soluciones para esto, hay soluciones caras y baratas. Sí. Yo soy ambicioso, veo al futuro y digo, hay que pensar en reactores nucleares. Si queremos solucionar esto, hay que buscar, es una solución cara, pero nos va a dar estabilidad a largo plazo. También hay proyectos muy baratos, pero aquí pasamos por la pregunta, ¿se podrá cambiar la matriz energética pero tocando los intereses de los poderosos de este país? Esa es la pregunta que hay que hacer. Hay un elemento político clave ahí. Porque, por ejemplo, países muy industrializados reculan a la energía fotovoltaica, colocan en cada casa una pequeña celda y esa celda inyecta todas las líneas públicas. O sea, hay una transferencia entre hogares y la empresa de energía. Y entonces tenemos la posibilidad de no tener un generador, sino de miles o hasta millones de generadores. Además, con esta idea podemos generar una industria de construir toda esa infraestructura. Renato, en los Estados Unidos, un kilovatio hora de energía te cuesta 1.2 centavos. En Guatemala te cuesta 7 centavos. En El Salvador te cuesta 8 centavos. En Honduras hasta 18 te centavos. Cuesta 14 centavos en promedio. Hasta 18. Con eso no se puede desarrollar el país. Sí. Y además solo tenemos 78% de cobertura eléctrica en el país. Hay un 22% sin energía. Sin energía, todavía. Reconversión de la banca de desarrollo. Las tasas de interés en este país son muy altas. Y el gobierno tiene una serie de programas que apoyan a los microempresarios, a los emprendedores. Pero la pregunta ¿es accesible para ellos una tasa de 8 o de 10%? ¿Qué hay que hacer aquí? Generar competencia.
¿De qué manera generamos competencia? Bueno, ya lo están haciendo, ya se empezó por lo menos esto. Banprovi se está convirtiendo en un banco de primer piso, está mejorando las operaciones de Banadesa, pero ¿por qué no pensar en un banco cooperativo? ¿Por qué no pensar en un banco de la economía social? ¿Por qué no pensar en un banco de los institutos de previsión? De esa manera generaríamos competencia a la banca privada y forzosamente las tasas de interés van a bajar. ¿Cuál debe ser la tasa de interés adecuada para financiar el desarrollo? Pues solo aquellas que cubren los gastos de intermediación, Renato, que se le quiten ese spread de ganancia que agarra la banca. Entonces, sí hay posibilidades, pero por supuesto se necesita... Es decir, siempre va, son bancas, son negocios privados para obtener un grado de rentabilidad. No, claro, ¿verdad? claro, pero entonces, ¿por qué no recurrir a otro tipo de banca para generar competencia? Sí. Hace años se viene hablando de un banco cooperativo, es que sería un banco fabuloso, que van a ser con mucho capital. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se puede? Luego, Esto es importantísimo, ¿eh? pero esto también. No, todo, ¿Por qué? ¿Por qué por esto? Producir a veces es fácil, pero vender se vuelve difícil, porque pasa por el tema de mercados. En Intibucá, un quintal de papas se lo compran al productor a 200 lempiras. Nos venimos a Tegucigalpa y ya tiene un precio de 800. La pregunta es, ¿quién se queda con los 600? El intermediario, el coyote, el que se está lucrando de la producción. Y la manera de disminuir eso es organizando la cuenta del milenio ayudó mucho, solo que a un porcentaje mínimo de productores en organizarse, cómo tratar al mercado, ¿verdad? Porque no solo es incentivarlo para que produzca, hay que garantizarle que va a poder vender. Así es. Y luego esto, 37.000 millones se deja de percibir el Estado por esto. Eso en palabras de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Reorientar exoneraciones, dispensas y concesiones. Con el objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? Generar empleo, empleo masivo. O sea, no hay que quitárselas a las que lo tienen, hay que reorientárselas, hay que motivarlos. Mira, al respecto hay que decir algo importante, Renato. Se acaba de aprobar el proyecto de presupuesto nacional y hay todo tipo de medidas ahí que están destinadas a mantener el statu quo en la problemática fiscal que tiene el país. Renato, tenemos una carga tributaria del 18% y tenemos un gasto público del gobierno central del 25% del Producto Interno Bruto. Ese gap, esa brecha de 7% es deuda. Ahí tenemos un problema. En el año 2013 el gobierno cerró con un déficit histórico, 7.9%. Yo estoy de acuerdo con que era necesario tomar ciertas medidas, Renato, pero en economía a nosotros nos enseñan que hay medidas que son transitorias, hay medidas de política que son transitorias y hay medidas que son permanentes. Y realmente las medidas que se tomaron en el 2014 son permanentes. Aumentar el 3% al producto al impuesto sobre ventas debió haber sido una medida para resarcir el problema fiscal que había en aquel momento, pero debimos haber regresado al 2. Renato, la tasa de seguridad está bien, había un problema de seguridad en el país. Estoy de acuerdo que temporalmente se puede cobrar, pero si no, es como que vos seas un jugador de fútbol y te lesiones, Renato, y el doctor para curarte tu lesión te entablille, pero no te puede dejar entablillado por el resto de tu vida. Lo mismo sucede con el gobierno, ¿verdad? Sí. No podemos dejar a la economía hondureña entablillada para el resto de la vida. Mientras se cura, está bien que esté entablillada. Correcto. Y es doloroso, pero una vez curado hay que quitarle eso. Entonces, me decía Carlos Ramos Nasser, que me mandaba un saludo ahorita, me decía, Julio, el gasto de gobierno en Honduras es demasiado grande y yo estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que reducir eso para darle la oportunidad al sector privado de que se desarrolle. ¿Y sabes qué influyó en eso? La política vernácula, desgraciadamente, ¿eh? Esos temas de continuidad, de reelección y de eso influyó mucho en que las tablillas no se le han quitado totalmente a la economía. Permíteme que tengo una pausa pendiente. Continuamos con Frente a Frente gracias a Huawei Mate 20 Series, inteligencia superior. Vernos sus comentarios, tenemos el de Juan Cabuz, dice, tengo la confianza que para este año que viene vamos a progresar en la economía y que Barahona lleva 6 años y no han hecho nada, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Luis Cruz dice que tiene un 100% de confianza con el gobierno actual. Hemos tenido grandes avances y proyectos que ayudan al desarrollo del país. El próximo año tendremos mejores frutos, dice.
También Jocelyn Girón, tengo la esperanza de que mejorará. Tenemos otros usuarios, dice Paul, no confío en ningún porcentaje de la economía del país. No ha mostrado un resultado que sea de gran escala la reducción de la pobreza. Se mantiene en ese mismo número y solo cambia por décimas. No creo que el dinero que provenga del Triángulo Norte ayude en algo. Ya regresamos a Frente gracias a Claro. Con Claro el internet es ilimitado. Muchas gracias al jefe del Departamento de Economía, así es verdad, jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas son varias carreras, ¿verdad? Son 12 carreras. 12 carreras. La más grande. Don Henry Rodríguez, lo felicito a nombre de Televicentro. Gracias por poner en el tapete del debate estos temas, máxime viniendo de la academia, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma. Gracias a usted Sí. por la oportunidad de compartir Claro. este esfuerzo con el pueblo hondureño. El licenciado Henry Rodríguez, el licenciado Julio Raudales, maestro de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector de la universidad. Julio, creo que valdría la pena Muchas gracias. renombrar Yo a quiero los... hacer un reconocimiento público acá, tanto al rector Francisco Herrera, que ha estado impulsando este tipo de iniciativas, al decano Óscar Zelaya de la Facultad de Ciencias Económicas y específicamente al equipo que trabajó este proyecto, el director Henry Rodríguez Corea, el licenciado Sergio Cepeda, el licenciado José Luis Martínez, la licenciada Lourdes Valladares, el licenciado Mario Pineda y el licenciado Edwin Arone. Una combinación de profesores jóvenes y profesores ya veteranos que han estado pensando y produciendo para el país. Bueno, y que las otras facultades también nos den insumos, nos voy den a traer en un insumos. futuro a la Facultad de Ingeniería, Renato, que está haciendo una propuesta también para mejorar la parte energética en el país y para mejorar también el tema de acceso a tecnología. Muy bien. A todos, muchas gracias. Buenos días, la mañana del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.